Amigos y amigas, siempre es un placer volver con estas conversaciones sobre las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación, la estrategia curricular y extracurricular mediante la cual pretendemos llenar de contenidos útiles y sembrar valores desde la educación. Hoy nos convoca la Cátedra Ciudadana sobre Juan Pablo Duarte y me acompañan tres prominentes intelectuales de la República Dominicana, grandes educadores y grandes historiadores. La maestra Luisa Navarro, don Fernando Pérez Memén y Julio Rodríguez, con los cuales vamos a conversar en este momento sobre Juan Pablo Duarte, que siempre es una rica conversación y una meritísima ocasión para rendirle tributo al gran maestro de todos los dominicanos y las dominicanas. Saludos, señores. Luisa, Fernando, Julio, un placer compartir esta conversación este día. Un placer estar aquí. No sé por qué, o quizás sé por qué, pero debiéramos compartir la idea de que en el caso de los humanistas, hablar de Juan Pablo Duarte es como un nuevo recreo siempre, porque siempre hay de dónde beber, nuevas ideas, nuevas informaciones y sentirlo cada vez más cerca como dominicanos y dominicanas. Ciertamente. Así es. Es que Juan Pablo Duarte es inagotable, como lo es la República Dominicana también. Sí, sí. ¿Qué le parece? Sí, Duarte tiene múltiples facetas. Estamos en el marco, ¿verdad? En este marco educacional, como usted como ministro, y esta gran iniciativa de las cátedras ciudadanas. Creo que es importante que veamos al Duarte, comencemos viendo al Duarte, el Duarte maestro. Porque Duarte fue precisamente maestro. Así es, don Fernando. Y fue un visionario. Un gran visionario. Duarte fue un visionario que se adelantó a su época, digamos. Ciertamente. Porque no todos creían que podía surgir República Dominicana en ese momento. Sí, no hay una sola acción conocida del patricio Juan Pablo Duarte que no sea una lección, que no sea una cátedra, que no sea una clase, que no sea una orientación. Sí. Vamos a ver un primer video en este momento sobre Juan Pablo Duarte y luego regresamos para seguir conversando. A todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. Aprovechando el mes de la patria, que como todos saben va desde el 26 de enero con el nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte X. Hasta el 27 de febrero, con la conmemoración de la independencia dominicana que regocija nuestros corazones. Pero para llegar a tener un país libre y democrático hubo que luchar mucho. Y gracias al patricio Juan Pablo Duarte lo logramos. Eran tiempos muy difíciles. Haitianos y dominicanos no estábamos en el mejor momento. La población haitiana, radicada en la parte este de la isla, cometía algunos abusos que no estábamos dispuestos a soportar más. Nos sentíamos con las fuerzas de un país, de regir nuestro propio destino sin necesidad de gobiernos extranjeros, de ningún gobierno que no fuera el nuestro. Fue una larga lucha, pero al final de cuentas queríamos decidir sobre nuestro propio destino, el de nuestras familias, hijos, el de nuestra nación dominicana. Juan Pablo Duarte X, hijo de los comerciantes Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez, desde muy joven pensó en la libertad de su patria. Así es, viajó a Estados Unidos y España, y es allí en España, en la patria de su padre, donde conoce sobre democracia y libertad. Era necesario organizar a los criollos de la parte este de la isla para crear las condiciones de la independencia.
20 años bajo el régimen del gobierno haitiano eran más que suficiente. Éramos muchos los que queríamos la libertad, aunque para ello fuera necesario renunciar a nuestras propias vidas. Es así como el joven Juan Pablo, como se le llamaba, organiza con un grupo de jóvenes y el padre Gaspar Hernández una sociedad secreta denominada La Filantrópica, que sirvió para divulgar ideas para concienciar a la población de la parte este de la isla sobre sus deberes y derechos de libertad. Tras 22 años de ocupación por parte del gobierno haitiano. Debemos romper las cadenas que nos mantienen sometidos a Haití y encontrar los medios para demostrarle al mundo que tenemos un nombre propio, dominicanos, y que somos dignos de llevarlo. Como habrán visto y escuchado, la independencia de la parte este de la isla, que se denominaría República Dominicana, llegaría después de 22 años de dominación. Hasta aquí las cátedras ciudadanas por el momento. pero estén pendientes, que seguiremos ofreciendo más detalles sobre nuestro patricio Juan Pablo Duarte y de cómo logró la independencia de nuestro país. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hay una fructífera combinación de conspiración, estrategia y política en la obra libertaria de Juan Pablo Duarte. Don Fernando, ¿cómo podemos encontrar los orígenes de esa formación estratégica del padre de la patria? Sí, ciertamente. Lo primero que tengo que decirle que esos orígenes están en la propia personalidad de Duarte, la vocación precisamente que Duarte tenía de líder. Es el líder por antonomasia, en fin, es el modelo de líder. Él precisamente despierta a una comunidad, a una sociedad dormida. En aquellos tiempos no se consideraba que un país con una población pequeña, con escasos recursos económicos, con poca educación y cultura, podía realmente ser independiente. La población dominicana, precisamente cuando Duarte funda la Trinitaria, era pequeña. El primer enviado de los Estados Unidos a nuestro país, John Hogan, enviado precisamente por el Departamento de Estado, para ver si podía nuestro país ser independiente y los americanos apoyarlo. Él informa al Departamento de Estado que éramos 250,000 habitantes. Más adelante vino el teniente de Marina, Dixon, y él informó que éramos 175,000, más científico que John Hogan, porque él investigó los archivos parroquiales, que eran que llevaban el nacimiento, el casamiento y la defunción. Entonces, no teníamos, de acuerdo con el ex arzobispo de Malinas, Dominique George de Prague, las condiciones en términos de población para ser independiente. Segundo, estábamos en una situación de pobreza extrema. Justamente desde la España Boa, el famoso situado, que eran primero unos 100,000 pesos que anualmente debían de ser precisamente enviados acá, que se aumentó a 400,000, dilataba hasta 4 y 5 años en llegar. O sea que la población terriblemente estaba en pobreza, en una pobreza extrema. Ese fue el ahí constante. Luego, con la situación haitiana, las confiscaciones que ellos produjeron a la iglesia, a grandes hacendados, que tuvieron que precisamente muchos huir. Entonces la situación se complicó bastante. Entonces éramos pobres poblacionalmente,
pobre educación, pobre económicamente y pobre educacionalmente. Sí. Las Luisa, dos son... Sí, Luisa, y en un contexto así, de tan limitado nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, pero además, cuando estaban tan limitados los derechos, no solamente acá, sino en toda la región, ¿cómo explicas la decisión de Duarte y de los trinitarios de incorporar a la mujer a los procesos de lucha por la independencia? Interesante. Es que la verdad es que Juan Pablo Duarte tiene una base personal que es Manuela Díez. Manuela Díez fue una gran luchadora contra el traspaso de la colonia española a la colonia francesa. Y justamente cuando se da ese traspaso, ella es quien plantea la retirada de su familia hacia Mayagüez, Puerto Rico, que es donde se casa y nace su primer hijo, Vicente Celestino. Luego su marido decide poner un negocio de una quincallería en la Tarazana, que era para venta de velas de barcos y ese tipo de cosas, y se mudan a Santo Domingo. Entonces van a ser Juan Pablo Duarte ya en Santo Domingo, pero de casualidad no nos nació en Puerto Rico. Pero Manuela Díez era una mujer que había iniciado todo ese proceso de lucha por una razón fundamental. No solamente era por la no aceptación de la dominación francesa, del cambio religioso, del cambio de la lengua, que todo eso se sumó, sino también por la forma en que los gobiernos franceses le redujeron la propiedad de la tierra a los criollos nacidos en esta parte de la isla. Y en muchas familias del Ceibo, que era de donde ella provenía, Manuela Díez Jiménez, Díez, que es como se debe de pronunciar, ella dirigía realmente una familia, ella dirigía a sus hermanos, ella se fue de aquí con sus hermanos, y luego sus hermanos, José y Mariano, van a acompañar a Juan Pablo Duarte cuando él regresa al país en la Guerra de la Restauración, en 1864, cuando él llega a reincorporarse a que ya muy mayor de edad, a defender la patria también, porque Duarte es un prócer que está en el antes, en el durante y en el después de la formación de la República Dominicana. Entonces, en este contexto social que nosotros teníamos, siempre hay sectores en la República Dominicana que hablan de que los trinitarios y quienes hacen la independencia son sectores de la clase media. Nosotros hemos visto en casi todos los procesos revolucionarios, democráticos, libertarios de nuestro país, esa gran participación de la clase media. Pero se debe justamente a que eran un conglomerado urbano. Más instruido. Exacto, un conglomerado urbano que tenía más relación con el exterior, más información, más noticias. Duarte ya había viajado a Barcelona, ya había viajado a Rhode Island en Estados Unidos, tenía muchos contactos en el exterior, tenía alto nivel de lectura y sobre todo tenía el manejo de muchos idiomas, porque había aprendido idiomas en casa del doctor Valverde, sí, que enseñaba idiomas a sus hijos, y ya Duarte manejaba el latín, el inglés, el francés, el portugués. O sea, Duarte era un políglota, era un estudioso, y lo más interesante y valioso de ese gran Duarte es que no aparece ningún registro de que estuviera en ninguna escuela en ninguna parte, ni aquí ni en el extranjero. Era un autodidacta. Y después nosotros encontramos a ese Duarte que es dramaturgo, que es teatrista, que es poeta, que es un humanista de alto nivel, decía ya políglota. Entonces, es un hombre que es una cosa inspiradora para la juventud dominicana, que se insertaba en lo que era la necesidad del pueblo dominicano. ¿Qué es lo que se necesita? Eso aprendo, eso hago. Siempre con unos ideales filosóficos muy claros y muy preestablecidos. Sí, la libertad no negociada. Eso es así. Julio, en Duarte encontramos una fuerte consistencia en valores. Sí. Cada discurso, cada letra, cada párrafo, cada poema de Duarte encierra compromiso libertario, ética y sentido de entrega a su causa, a su nación, a su país. Sí. Que no lo era aún, pero era incipiente nación. Todo eso es cierto de Duarte, pero yo quiero abundar más sobre lo que dice el doctor Pérez Memén. Para la época, 150.000 dominicanos, medio millón de haitianos. Pero, ¿qué veía Duarte?
La población dominicana era homogénea. Todo el mundo hablaba español y se entiende. Todo el mundo era católico. Todo el mundo tenía los mismos hábitos. O sea, era una población homogénea. Los haitianos... Que le aportaba cohesión social, obviamente. Todo. Los haitianos, en cambio, eran muchos, pero venían de distintas tribus de África. No se podían comunicar entre sí. Al cabo de un tiempo, cogieron el creol. ¿De dónde salió el creol? Del idioma que usaban los capataces con ellos. Tiene mucho francés y vocablos africanos. O sea, ¿y qué le dio a ellos cierta coherencia? El vudú. Entonces, esa diferencia que había tan grande de población y de recursos, porque los haitianos tenían, fue una colonia francesa que tenía muchos recursos al lado de este lado que venía de la España boba y como dijo él, muy pobre. Pero esa coherencia, esa unificación de sociedad, ahora él la impulsó a buscar la independencia. Y por eso fundó su sociedad en un momento crítico, porque hay un detalle económico que no se menciona mucho. Los haitianos tenían una deuda con los franceses por la independencia. Hicieron un pacto de pagar 32 millones de francos, 2 millones al año por 16 años. Y entonces le pusieron un impuesto a los dominicanos para pagar eso. Sí. Y eso creó un malestar. Y eso fue en el 1838. Y ahí Duarte aprovecha y funda su sociedad y comienza el movimiento independentista. Volvemos sobre la estrategia, pero va a ser a la vuelta después de ver otro video sobre la vida y obra del padre de la patria, el gran maestro Juan Pablo Duarte. Hola, una vez más les damos la bienvenida a una nueva Cátedra Ciudadana del Ministerio de Educación. Así es, y hoy hablaremos acerca de la Sociedad Secreta La Trinitaria, fundada en 1838, cuando Duarte la idealizó en un grupo de 3, y bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Trabajar por y para la patria es lo mismo que trabajar por nuestros hijos y por nosotros mismos. Los criollos de la parte este de la isla, los dominicanos de corazón puro, los que estábamos comprometidos con formar una patria nueva, haríamos cualquier sacrificio para lograrlo. Era momento de organizarnos y concebir un modo de liberación que de una vez y por todas nos llevaran a nuestro propio final. Es bueno recalcar que casi al mismo tiempo que se fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, se creó la compañía de teatro La Dramática, para presentar obras de teatro y concientizar al público de sus ideas de libertad, de tener una patria libre de toda dominación extranjera. Debíamos alimentar las ansias de libertad de todos los dominicanos, con todos los medios a nuestro alcance, con lo que fuera, con tal de crearle conciencia y movilizar sus fuerzas y sus corazones. Ese 16 de julio del año 1838, Día de Nuestra Señora del Carmen, aprovechando su conmemoración en la iglesia de la ciudad colonial, con todo el pueblo en la procesión y luego en la misa, se funda en casa de doña Chepita Pérez, madre del trinitario y amigo Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, la Sociedad Secreta La Trinitaria. Cada paso, aunque pareciera pequeño, era gigante en la conciencia de la población que se sentía cada vez más dominicano. En el nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo que tendremos una patria libre, soberana e independiente, de fuerzas extranjeras con nuestro esfuerzo y educación en batalla. En la medida que nos organizábamos para librar a nuestro país de los haitianos, ellos se preparaban también. Después de 22 años de ocupación, no sería tan fácil librarse de ellos. Con el juramento trinitario, a cargo de su presidente Juan Pablo Duarte, quedaron comprometidos
con la causa de la libertad de la patria, sacrificando su vida si era necesario. Es a partir de este momento que todas las familias de la parte este de la isla deciden tomar causa común y expulsar del territorio dominicano a las autoridades haitianas. Mi nación me había visto crecer. Me había dado todo lo que yo era. Ahora era el momento de luchar con todas mis fuerzas para tener una patria libre de toda dominación extranjera. Esperamos que les haya gustado. Y sobre todo que hayan aprendido mucho sobre la Trinitaria, la dramática y el importantísimo papel que jugaron para alcanzar nuestra independencia. ¡Adiós! Construir una organización, lograr cohesión interna y garantizar unidad hasta la victoria siempre ha sido un propósito complicado. Doctor Pérez Memén, ¿cómo logra Juan Pablo Duarte como líder de la organización mantener esa cohesión tan fuerte y ese sentido de pertenencia y de solidaridad entre los miembros de la Trinitaria? Sí, creo que volviendo a la idea primera que planteé, el maestro, él se dedicó precisamente a ir enseñando las tácticas y las estrategias justamente a seguir. Creo que hay que valorar en esto justamente como plantea el video o los videos, cómo él utilizó esas sociedades que creó. La Trinitaria, en el sentido, buscando calar en el espíritu de religiosidad del pueblo dominicano. Fíjense cómo le llamó, Trinitaria, aludiendo justamente Dios, precisamente Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Eso es por un lado. Por otro lado, la captación de sacerdotes, para que, debido a la gran influencia de los sacerdotes en el pueblo, y así entonces captó sacerdote con el padre Bonilla, el padre González y Capeler, que fue cura de Puerto Plata, que Rosa Duarte decía que Duarte planteaba que él estuvo con nosotros en la fundación de la República. O sea, la búsqueda de la religiosidad, tocándola en ese sentido, porque los haitianos, siguiendo las ideas de la Revolución Francesa, digamos, fueron bastante fuertes con la Iglesia. En la Revolución se estableció el principio de la separación de la Iglesia y el Estado. Pese a que los haitianos hábilmente, comenzando con Toussaint, procuraron mantener la Iglesia en su posición tradicional, con excepción ya de Boyer, que confiscó las propiedades eclesiásticas, pero estableció que la Iglesia del Estado era la religión católica. Sin embargo, al permitir, ¿verdad?, la masonería, al permitir los cultos protestantes, porque la Constitución haitiana del 1816, que es la que nos rige, estableció que la Iglesia católica era la del Estado, pero estableció sí la tolerancia religiosa. Correcto. Sí. Julio, roles: Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, cada uno con un papel extraordinariamente importante en la organización. Sí. ¿Cómo se perfilan esos roles y cómo los juega cada uno? Bueno, fíjate, ellos no están en los 9 originales, pero hay un detalle que es importante destacar. La Trinitaria, el juramento, no se escribió en español. Duarte captó que había mucho miedo, 1, y 2, que si los haitianos se enteraban de ese juramento, podían tomar represalias. Entonces, él
en Barcelona. Más estrategia todavía. En Barcelona él se familiarizó con las sociedades secretas, que habían muchas, contra el rey. Entonces él se inventó un idioma. La Trinitaria se escribió en una clave que nada más lo sabían los 9 que estaban ahí. Los 9 fundadores. Los 9 fundadores. Los otros no se la sabían. La idea era mantenerla secreta y que se pudiera difundir. Y fue así. El juramento trinitario se vino a conocer en 1890, cuando lo reveló Félix María Ruiz, que ya estaba viejo y por poco ya estaba muriendo. Pero no se lo reveló, y ahí fue que tuvimos una idea exacta de que la República Dominicana y todo vino de Duarte. Luisa, una orientación filosófica, una visión ideológica en el movimiento de los trinitarios, ¿identificas? Sí, claro. Es muy importante esta mención de Félix María Ruiz, porque el arzobispo Meriño, alrededor del año 1880, muy preocupado sobre el origen de la Trinitaria, porque durante un tiempo se dejó de hablar de los fundadores de la República, como si no existieran. Y había un gran debate que si el gran padre de la patria era Sánchez, no, que si era Mella, no, que si era Duarte. Y entonces el arzobispo Meriño propuso que se hicieran unas investigaciones. Primera pregunta es, ¿quiénes sobreviven a ese proceso? Y se localizaron algunos de los sobrevivientes, y ahí es donde Félix María Ruiz escribe los apuntes para la historia de los trinitarios, cosa muy importante, sí, porque es un gran aporte, ahí están los nombres de los primeros trinitarios. Pero pasa algo muy interesante. Uno a veces cree que la organización queda solamente a nivel de Santo Domingo, a nivel urbano, y encuentra por ahí un documento de Pedro Vergés, que es un señor que participó en la batalla del 30 de marzo en Santiago, fue miembro del ejército dominicano que combatió, y él describe en ese libro que se llama así mismo La historia del 30 de marzo, quiénes eran los clubes de la revolución, que era como se llamaban los núcleos trinitarios en el interior del país. Y él dice los nombres de todos los trinitarios en La Vega, en Bonao, en Santiago. Entonces se va uno dando cuenta de que, cuidado, los 9 fundadores, pero tenía cada uno la misión de atraer 3 personas que él iba a dirigir y a quienes iba a informar. Entonces, todo partía de la figura de Duarte. También ese mismo documento de Félix María Ruiz habla de 2 reuniones el mismo día, porque en ese año 1838, el día de Nuestra Señora del Carmen, hubo una reunión en la mañana con 9 y hubo una reunión en la tarde con 9, pero hay 3 que se repiten, por lo tanto eran 15 los fundadores del primer día. Y en la tarde, en algunos de las investigaciones que se le presentaron al presidente Meriño, porque era presidente de la República en ese momento, aparece Mella y aparece Sánchez. En casi todas aparece Sánchez y en algunas aparece Mella. Entonces ya la situación se define alrededor del año 1897, cuando se le plantea al presidente Ulises Ceró la cuestión de los padres de la patria. Y se toma la decisión salomónica de que sean 3, los 3, porque había 3 sectores de la sociedad dominicana de intelectuales en debate de quién era el verdadero padre de la patria. Ahí se descubre que ya... ¿Pero fue históricamente correcto que fueran 3? Sí, yo creo que sí, que fue correcto que fuera 3. Ahora hay un eje central de todo, que es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es el pensador, es el ideólogo, es el filósofo, el que plantea hacia dónde vamos, y siempre fue el dirigente, reconocido por todos. Incluso Duarte se autollamaba y firmaba así sus documentos como director de la Revolución Dominicana. Y quien designa a Mella encargado de la división del norte, es decir, del Cibao, ya al inicio de la guerra de independencia, porque hay mucha gente que habla de separación, y la separación sí ocurre el 27 de febrero, pero inmediatamente empezó una guerra. Esto se llama independencia de la República, una guerra que dura casi 20 años. E inmediatamente empieza la guerra y Duarte se autodesigna el comandante del sur, a Sánchez, comandante del este, y a Mella, comandante del Cibao. Quiere decir que en ese proceso, al inicio de la guerra, los 3
juegan papel importante. Ahora, si el presidente Ulises Seró viviera, yo estaría en ese momento, yo estaría del lado de José Gabriel García, que planteaba que había un solo padre de la patria, que era Juan Pablo Duarte. Que era el que dirigía siempre. Claro. Siempre dirigía. Sí, vamos a volver, pero nos nutrimos primero de otra cátedra sobre Juan Pablo Duarte y volvemos con esta conversación. Hola, bienvenidos una vez más a las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. En esta ocasión traeremos la tercera y última parte de las Cátedras Ciudadanas sobre Duarte y la independencia dominicana tras 22 años de ocupación. Un hecho importante fue el manifiesto de los pueblos de la parte este de la isla por separarse de una vez por todas de Haití. Esta proclama de libertad fue escrita el 16 de enero de 1844 y firmada por todas las familias prestantes. Un pueblo esclavo, con los ojos del espíritu vendados y las palabras de verdad selladas por el silencio impuesto. Es más triste y lamentable que un hombre cargado de cadenas en una mazmorra. Los aquí presentes, convocados para conocer el contenido de este documento, que dice así: los pueblos de la parte este de la isla hemos decidido separarnos políticamente, socialmente, de la República de Haití. Y por contraste, un hombre con 1000 cadenas en su cuerpo podría sentirse el hombre más libre del mundo. Pues si posee la verdad y el espíritu de la justicia, sabrá luchar hasta romper sus cadenas. Firmamos. ¡Firmamos! Dios, paz y libertad. ¡Que viva la República Dominicana! Duarte viajó por todo el país buscando recursos económicos y hombres y mujeres que estuvieran comprometidos con la lucha independentista. Hombres como Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez, los hermanos Santana y todos los demás trinitarios comprometidos en vida y alma. Debíamos alimentar las ansias de libertad de todos los dominicanos, con todos los medios a nuestro alcance, con lo que fuera, con tal de crearle conciencia y movilizar sus fuerzas y sus corazones. El plan de liberación estaba armado. El pueblo dominicano estaba preparado para la lucha y la proclama de su independencia. La noche del 27 de febrero de 1844, un grupo de patriotas, bajo el mando de Sánchez y Mella, marcharon hacia la Puerta de la Misericordia. Y de ahí hacia la Puerta del Conde, donde con el trabucazo de Mella se efectuó la separación de Haití y la naciente República Dominicana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. ¡Libertad! 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 Mira, tenemos una bandera libre. Mientras ella pueda ondear libremente y el pueblo sea feliz, no habremos luchado en vano. Hoy somos libres gracias a nuestros héroes de la libertad. Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. ¡Que viva la República Dominicana! Que en todos los pueblos del territorio dominicano se alce la bandera tricolor. ¡Dios! ¡Patria! ¡Y libertad! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Adiós! Doctor Pérez Memén, los recursos para la independencia, el dinero, los materiales, las armas, todo lo necesario. Interesantísima pregunta. Justamente Duarte
he aquí esa gran faceta también de organizador, pero también del líder abnegado, del líder que le escribe a la madre para que la herencia del padre se entregue a la patria. Y nunca le presentó un recibo de devolución. En la misma carta le dice a la madre, yo iré a trabajar en el almacén nuestro y levantaré precisamente el negocio que tenía la padre. Con el crédito de nuestro padre. Con ese crédito. Entonces, nunca Duarte le exigió eso. Desde luego, sus conexiones pues le llevaron a que también conseguir fondos de ayuda, sobre todo el comercio. Decía Teodoro Stanley Henneken, la República Dominicana nació sin un chelín en sus arcas, en una carta que la manda Lord Palmerston. Y fue así. Entonces, para esa guerra iniciada, que la maestra Luisa lo planteó muy bien, se inició los recursos y ese recurso lo fue aportando el comercio. El comercio, pues, para librar esa guerra contra Haití. Que dicho sea de paso, Haití no nos quería soltar fácil. Cuando los cónsules de Inglaterra, de Francia, de España, de Holanda, le presionaban a los jefes de Estado haitianos, estos le respondían, no podemos precisamente reconocer esa provisión, esa provincia levantada que nos pertenece. Hemos jurado que la isla es una indivisible, que entre paréntesis, ese principio del constitucionalismo haitiano fueron dos sacerdotes que le diseñaron a Toussaint Louverture su constitución, su proyecto de constitución, y la toman de la constitución francesa del 1700, precisamente 91. La República de Francia es una e indivisible. Entonces, precisamente, no nos querían soltar. Saint-Anand y Brichot, sí, que vinieron aquí. Fue Saint-Anand que le dio, exacto, en 1793, ya la libertad al negro. Pero lo que quiero significar es que fueron guerras sangrientas, porque no nos querían soltar, en base a ese principio. Y entonces, con Boyer, es la Constitución del 1816, que establece que la república es una indivisible, ya no la isla, pero era pues todo un manto, pero real y efectivamente es la, digamos, la indivisibilidad. Esa idea fue constante hasta que nos reconocieron en el año 1867. Fueron 23 años que los haitianos no nos reconocían como un país libre e independiente, sino como una provincia levantada. Correcto. Julio, si Duarte tuviera que hablar hoy, ¿qué piensas que diría? Bueno, mire, yo creo que Duarte se hubiera dirigido a la juventud de una manera, bueno, no sería regañándola, pero estimulándola al estudio, al trabajo y a la dominicanidad. Exacto. Porque Duarte, su dominicanidad era su norte. Él no aceptaba otra nacionalidad en esta parte de la isla. Se opuso a la anexión a España, se oponía a todos los planes, solamente creía en independencia, en dominicanos. Y hoy día la juventud lo hubiera estimulado a estudiar y a superarse. Luisa, en Duarte, el político, el maestro, el estratega, el revolucionario, ¿qué fue más? ¿O todo fue junto para servirle a una sola cosa? Yo creo que todo fue junto, todo fue junto.
un gran maestro, un gran estratega, pero hay una cosa importante. Duarte identificó que el dominicano tenía identidad y tenía arraigo, tenía pertenencia. Exacto. Sabía que pertenecía aquí, a esta tierra. Sabía que tenía una cultura y unas tradiciones que implicaban unos valores y siempre subrayó esos valores. Y yo creo que con relación a la pregunta anterior, a don Julio, hay una cosa muy importante. La juventud en el presente, la juventud de la República Dominicana es diferente a la juventud que vivió Duarte. Pero igual, es una juventud que al ser llamada en algún momento, va a presentar siempre esos elementos de identidad, de arraigo, de pertenencia. A su manera. Exacto. Y en su tiempo. Exacto, en su tiempo, de la dominicanidad, y eso es una deuda con Duarte. Hay una cosa importante en la independencia de la República. Los recursos venían de todas las fuentes, los comerciantes, los ateros, la gente de las ciudades, pero la gente del campo también aportó. La gente peleó con machetes. La gente del campo vendía lo que tenía para hacer el aporte a la revolución, incluso, que era como ellos le llamaban, y por eso se me quedó la palabra, incluso en Montecristi había un depósito donde la gente iba y llevaba los metales que tenía oro, plata, lo que fuera, iba y los llevaba para que eso se vendiera en el puerto para comprar armas para la independencia. Y era la gente pobre que lo estaba haciendo. Entonces, el pobre, el rico, el urbano, el rural, el joven, el viejo, el que vivía aquí, el que vivía en el exterior, el que era masón, el que era católico, el dominicano construyó esta república dirigida por Juan Pablo Duarte. Bueno, yo pienso que la mayor justicia con Juan Pablo Duarte se le hace en el propio himno a él. Y eso es lo que más lo vincula a la escuela, y por eso esta cátedra ciudadana sobre Juan Pablo Duarte, como dice el poema de la canción. Que felicitamos al Ministerio de Educación y a su gestión por la creación de esta cátedra muy necesaria, altamente necesaria, y que ojalá se mantenga más allá de una gestión gubernamental o de una gestión ministerial, que se mantenga, que el Ministerio de Educación pueda mantener esta cátedra porque es muy valiosa y el aporte que hace a la sociedad dominicana. Yo lo suscribo también, lo felicito mucho. Muchas gracias. Por eso también inicié con que Duarte es el modelo de maestro. El gran maestro y quería apuntar de todos además, los dominicanos. Como pensador también constitucional, porque primero Núñez de Cáceres, su proyecto de constitución, ciertamente, pero no tiene la relevancia y la trascendencia libertaria de ese proyecto de constitución de Duarte, que él precisamente escribía y que lo rompió, y que Rosa Duarte nada más pudo rescatar 10 páginas, y sobre eso yo he escrito un libro, justamente. Entonces, lo que quiero apuntar es que ahí, entre otras cosas, hay que destacar por qué hace Duarte eso. Porque él creía que los trinitarios, sus discípulos de la Trinitaria, creían al igual que él en la unidad de las razas. Se armó una discusión, y eso porque Duarte planteaba que había que como principio fundamental establecer la unidad de la raza. Yo he encontrado en mi estudio también de historia de México y Centroamérica, que nada más, además de Duarte, hay una figura que fue precisamente José Cecilio del Valle, que planteaba esa unidad de las razas, ciertamente. En ese tiempo en que se enseñaba en las universidades, las escuelas y colegios, la idea de la desigualdad de la raza, del conde de Gobineau y de Gumplou. Muy bien. El eslogan de la UNAM en México, el eslogan de la UNAM en México dice: por mi raza hablará mi espíritu. El espíritu, ciertamente, claro. Ciertamente. Don Julio, redondeando un poco esta conversación, unas palabras. Bueno, que Duarte hizo su poema Los blancos, morenos, cobrizos, marchemos unidos y hagamos una patria. Y digamos a todos que somos hermanos. Exactamente. Digamos al mundo que eso, somos él en eso... Ciertamente. Claro. Duarte como que
era un visionario que se adelantaba, Mucho ese porque en esa época no había igualdad de raza, habían esclavos en Cuba y en Puerto Rico, claro. en Venezuela, en Estados Unidos, en todas partes. Por eso él puso República Dominicana. Tuviera bien claro que aquí no iba a haber esclavos, que aquí vamos a ser todos iguales. Todos iguales. Qué bonita forma de terminar esta conversación. Y bueno, el poema que da vida a la canción a Duarte lo vincula muy fuertemente a la escuela. Dice, en la fragua de la escuela nuestra patria fue forjada y el calor de tu enseñanza le infundió vida sagrada. La gloriosa trinitaria que fundara tu heroísmo fue la cátedra primera de moral y de civismo. Exacto, claro. Señores, nos veremos próximamente en otras cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación.